Queremos encontrar la solución particular a la ecuación diferencial de Bernoulli dada la condición inicial y de 0 igual a 1. Ahora, una ecuación diferencial de Bernoulli es una ecuación diferencial que se ajusta a esta forma aquí. La forma d de t, más p de t es igual a f de t veces y elevado al poder de n. Observe cómo la ecuación diferencial dada no está en la forma correcta. Necesitamos el término p de t veces y a la izquierda con d de t, así que restaremos 2 y a ambos lados de la ecuación, lo que nos dará d de t menos 2 y es igual a y al quinto. Equals y to the fifth. Observe cómo n en nuestra ecuación es igual a 5. Para resolver nuestra ecuación diferencial de Bernoulli usamos la ecuación v igual a, y elevada a la potencia de 1 menos n, para realizar sustituciones para y d de t. Observe que en este caso tendríamos v igual, y elevado a la potencia de 1 menos 5, lo que significa que tenemos v igual y elevado a la potencia de negativo 4 o v es igual a 1 sobre y al cuarto. Ahora tenemos que resolver esta ecuación para y, nuevamente porque estamos realizando sustituciones para y d de t. Entonces v es igual a 1 sobre y al cuarto. Si tomamos el recíproco de ambos lados de la ecuación, tendríamos que y al cuarto es igual a 1 sobre v. Entonces, si tomamos la cuarta raíz de ambos lados, o elevamos ambos lados a la potencia de 1,4, tendríamos que y es igual a 1 sobre v a la 1,4. O si queremos, v elevado a la potencia de 1,4 negativo. Ahora el siguiente paso queremos encontrar d de t. Pero para encontrar d de t, porque aquí tenemos y en función de v, tenemos que aplicar la regla de la cadena, donde d de t es igual a d de v por dv de t. To dy dv times dv dt. Entonces d de t es igual a d de v sería igual a 1,4 negativo veces v elevado a la potencia de 1,4 negativo menos 1 o 5,4 negativo, dv de t. Ahora realizaré mi sustitución para y usando esta ecuación, y una sustitución para d de t usando esta ecuación. Entonces esto nos daría 1,4 negativo, v al negativo 5,4 veces dv de t. Menos 2 veces y que es negativo 1,4. Es igual a y para el quinto sería v elevado a la potencia de 1,4 negativo elevado a la quinta potencia, que sería v elevado a la potencia de 5,4 negativo. Ahora esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden, así que para el siguiente paso multipliquemos ambos lados de la ecuación, por lo que este primer término aquí es solo de v de t. Multiplica ambos lados de la ecuación por negativo 4v a la potencia de positivo 5,4. Entonces negativo 4 veces negativo 1,4 es 1, v a 5,4 veces v a negativo 5,4 es v a esto aquí, que también es 1. Así que solo tenemos dv de t. Y luego tendremos negativo 4 veces negativo 2 que es positivo 8, así que tenemos más 8, v a 5,4 veces v al negativo 1,4 es solo v. Igual a la derecha tendremos 4 negativos, y luego v a 5,4 veces v a 5,4 negativo. Una vez más es igual a 1. Así que ahora resolveremos esta ecuación diferencial para v. Una vez que encontramos esa solución, podemos encontrar la solución a la ecuación diferencial dada, que será y. Podemos resolver esta ecuación diferencial usando el factor integrador o la separación de variables. Resolvamos esta ecuación diferencial usando la separación de variables. Entonces, para nuestro próximo paso, restemos 8v en ambos lados, lo que nos daría dv de t es igual a 8v negativo. Menos 4 sigamos adelante y factoricemos el lado derecho factorizando 4 negativos. Entonces tendríamos dv de t igual a 4 negativos. Multiplicado por la cantidad 2v más 1. Ahora multipliquemos ambos lados por dt. Y ahora dividamos ambos lados entre la cantidad 2v más 1. Entonces tendríamos 1 sobre la cantidad 2v más 1 de v es igual a 4 dt negativos. Y ahora integre ambos lados de la ecuación. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos que realizar la sustitución de u, donde u es igual a 2v más 1. Entonces el diferencial u es igual a 2 de v,
Dividiendo ambos lados por 2, observe cómo dv es igual a la mitad du. Lo que significa que la integral de 1 sobre la cantidad 2v más 1 con respecto a v sería la mitad del log natural, valor absoluto de 2 sub v más 1. Tendríamos una constante de integración, pero incluiremos esa constante a la derecha con esta integral aquí. Entonces, esto es igual a la integral de 4 negativos con respecto a 2 sería negativo 4t más c. Entonces, dejemos que esta constante sea igual a c sub 1. Ahora, para el siguiente paso, multipliquemos ambos lados por 2. Entonces, en el lado izquierdo tendríamos un registro natural, sigamos adelante y supongamos la cantidad 2 más 1 es positivo. Entonces tenemos un logaritmo natural de 2 sub v más 1 igual multiplicando el lado derecho por 2. Tendríamos 8t negativos más. Dejemos que 2 veces c sub 1 sea igual a c sub 2. Y ahora sigamos adelante y resolvamos para v. Podemos escribir esto como una ecuación exponencial o exponer ambos lados de la ecuación, lo que significa que elevado a esta potencia debe ser igual a elevado a esta potencia. En el lado izquierdo aquí se simplifica muy bien a 2 sub v más 1. En el lado derecho, habríamos elevado a la potencia de 8t negativos, y si lo desea, podríamos escribir esto como bc a la potencia de c sub 2. Esta es solo otra constante, dejemos que sea igual a c sub 3. Entonces podemos decir que 2 sub v más 1 es igual a c sub 3. Veces c elevado al poder de 8t negativo. Y ahora, para resolver v, restaríamos 1 y luego lo dividiremos por 2. Entonces tendríamos v es igual a c sub 3 elevado a la potencia de negativo 8t menos 1, todos divididos por 2. Recuerde que v es igual a 1 sobre y al cuarto. Entonces tendremos 1 sobre y al cuarto igual a c sub 13 al negativo 8t menos 1, todo dividido por 2. Ahora tomaremos el recíproco de ambos lados de la ecuación, por lo que tendríamos y al cuarto igual a 2 sobre la cantidad c sub 13 al negativo 8t menos 1. Y luego podríamos sacar la cuarta raíz de ambos lados de la ecuación o elevar ambos lados a la potencia de 1 4. Entonces, la solución general es y de t es igual a 2 dividido por la cantidad c sub 13 al negativo 8t menos 1. Todo elevado a la potencia de 1 4. Entonces, esta sería la solución general, pero recuerde que estamos buscando la solución particular porque se nos dio que y de 0 es igual a 1. Usando la condición inicial podemos encontrar c sub 3. Sustituimos 0 por t y 1 por y de t. Entonces tendríamos 1 igual a 2 dividido por la cantidad c sub 13 a la potencia de negativo 8 veces 0 menos 1, todo elevado a la potencia de 1 4. Entonces tendríamos 1 igual a 2 dividido por al 0 es solo 1, entonces tenemos c sub 3 menos 1, todos elevados al 1 4. Para resolver c y deshacer esta potencia de 1 4, elevaríamos ambos lados de la ecuación a la cuarta potencia. Lo que nos daría 1 igual a 2 dividido por la cantidad c sub 3 menos 1. Multiplicando ambos lados por c sub 3 menos 1, tendríamos c sub 3 menos 1 es igual a 2, c sub 3 es igual a 3. Lo que significa que la solución particular es, y de t es igual a 2. Dividido por la cantidad 3 veces e elevado a la potencia de 8t negativo menos 1, todo elevado a la potencia de 1 4. Antes de irnos, veamos nuestra solución gráficamente. Entonces, la ecuación diferencial dada nos da el campo dependiente rojo. Este punto representa la condición inicial, y de 0 es igual a 1. Y nuestra solución particular es y de t, graficada aquí en azul. Observe cómo encaja bien en el campo dependiente, y pasa a través del punto 0,1, verificando que nuestra solución es correcta.